La lluvia golpeaba el parabrisas de mi viejo auto con una furia que parecía imitar el caos dentro de mi pecho. Cada gota que resbalaba por el cristal era como una de las lágrimas que yo ya no tenía la fuerza para derramar. Afuera, la noche en la zona industrial de Iztapalapa era una bestia de sombras y metal oxidado, un paisaje desolador que era el reflejo perfecto de cómo me sentía por dentro, abandonada, inútil, desechada. En mi mano, el metal frío de una llave oxidada se sentía pesado, como el ancla de mi nueva y miserable realidad. Mis dedos, entumecidos por el frío y la conmoción, apenas podían sostenerla. No era solo una llave, era el símbolo de todo lo que me quedaba en el mundo después de 69 años de vida, 45 de ellos al lado de Leandro, mi esposo, una bodega. Ese era mi legado. El motor del coche llevaba apagado más de una hora, pero yo no me movía, no podía. Estaba paralizada, no por el frío, sino por el eco de las palabras de mi hija Úrsula, rebotando en las paredes de mi cráneo con la crueldad de un látigo. Eres un estorbo, mamá. ¿No lo entiendes? Un estorbo. La palabra se repetía una y otra vez. Estorbo, una maleta vieja que ya no cabe en el closet, un mueble pasado de moda que arruina la decoración, una planta seca en un rincón. Eso era yo para mi única hija. A mis 69 años, después de una vida dedicada a ella, a su padre, a nuestro hogar, me había convertido en un simple estorbo. Apoyé la frente contra el cristal helado de la ventanilla, cerrando los ojos con fuerza, como si eso pudiera borrar la imagen de su rostro. No era un rostro lleno de ira, eso habría sido más fácil de entender. Era peor. Era un rostro lleno de impaciencia, de fastidio, como si yo fuera una tarea tediosa que necesitaba resolver para poder seguir con su vida brillante y exitosa. El chirrido monótono de los limpiaparabrisas era el único sonido, un metrónomo marcando el tiempo de mi desdicha. Miré hacia el edificio frente a mí, la bodega, como la había llamado el licenciado. Era una construcción de ladrillo y lámina, con las ventanas rotas y cubiertas de mugre. La pintura, alguna vez de un color indefinido, se caía a pedazos, revelando el óxido debajo. Una puerta metálica, enorme y pesada, asegurada con un candado que parecía no haber sido abierto en décadas, era la única entrada. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento mi vida, una vida de amor, de libros, de risas silenciosas con Leandro, se había reducido a esto? A una noche lluviosa, en el corazón industrial y olvidado de la Ciudad de México, con la llave de un mausoleo de chatarra como única posesión, la voz de Úrsula volvió, esta vez con un tono de falsa dulzura que era aún más hiriente. No te preocupes, mamá, yo cuidaré de ti. Lo había dicho horas antes, en la oficina del abogado, con una mano sobre mi hombro, que se sentía más como el peso de una sentencia que como un gesto de consuelo. Y yo, tonta de mí, por un instante le había creído, o quizás solo había querido creerle, porque la alternativa, la verdad que ahora me abofeteaba con la fuerza de un huracán, era demasiado terrible para contemplarla. Apreté la llave en mi mano hasta que el metal se clavó en mi palma. El dolor físico era casi un alivio, un punto de enfoque en medio del torbellino de dolor emocional. Tenía que moverme, no podía pasar la noche aquí, en este ataúd sobre ruedas. La bodega, por horrible que pareciera, era mi única opción, era mi herencia, mi refugio, mi humillación final. Con un suspiro que se convirtió en un sollozo ahogado, giré la llave en el encendido del auto. El motor tosió antes de cobrar vida,
su sonido ronco rompiendo el silencio de la calle desierta. Avancé los pocos metros que me separaban de la puerta metálica. Las luces del coche iluminaron la suciedad, el óxido, la desolación. Iluminaron el final de mi vida como la conocía y el principio de no sabía qué. Solo sabía que estaba sola y que la única persona en el mundo que debería haberme tendido la mano me había empujado al abismo. El recuerdo de esa misma tarde era una herida fresca, punzante. La oficina del licenciado Rivas era un santuario de silencio y solemnidad. El aire olía a cuero, a papel viejo y a café cargado. Los gruesos cortinajes de terciopelo ahogaban los ruidos de la ciudad, creando una burbuja de tensión que se podía cortar con un cuchillo. Yo estaba sentada en un pesado sillón de piel, sintiéndome pequeña e insignificante, con mi sencillo vestido negro de luto que había usado ya demasiadas veces en los últimos meses. A mi lado, Úrsula era una visión de elegancia fúnebre. Su traje sastre negro, de un diseñador cuyo nombre yo no sabría pronunciar, le quedaba como un guante. Su maquillaje era impecable, su cabello recogido en un moño perfecto. Sostenía un pañuelo de seda en su mano, aunque yo no la había visto derramar una sola lágrima real. Era una actuación, y yo, el público cautivo de su magnífico drama. Su dolor era una pieza de alta costura, el mío, un simple harapo que me cubría el alma. El licenciado Rivas, un hombre que había conocido desde que Úrsula era una niña, nos miraba por encima de sus gafas con una expresión de genuina tristeza. Carraspeó y el sonido pareció retumbar en la habitación. «Soledad, Úrsula», dijo con voz grave, «estamos aquí para cumplir la última voluntad de Leandro Serrano. Sé que es un momento difícil para ambas». Úrsula asintió, llevándose el pañuelo a los ojos en un gesto perfectamente ensayado. Yo solo pude apretar las manos en mi regazo, sintiendo cómo el frío se extendía desde mi estómago hacia mis extremidades. El licenciado abrió una carpeta de piel y comenzó a leer. El lenguaje legal era denso, impersonal. Hablaba de cláusulas, de albaceas, de bienes mancomunados. Yo apenas entendía la mitad, perdida en mi propio laberinto de pena, pero entonces llegó la parte importante. La distribución de los bienes. A mi única hija, Úrsula Serrano, leyó el licenciado y noté cómo mi hija se enderezaba sutilmente en su asiento. Le lego la totalidad de mis acciones en la firma Serrano Arquitectos, así como el portafolio de inversiones asociado a la misma. Hubo una pausa. Úrsula bajó la cabeza, como abrumada por la responsabilidad. Yo sabía que por dentro estaba exultante. La firma era la joya de la corona, el trabajo de la vida de Leandro. El licenciado continuó. Asimismo, le lego la propiedad ubicada en la calle Rubén Darío, en la colonia Polanco, comúnmente conocida como el penthouse familiar, con todo el mobiliario y obras de arte que contiene. Sentí una punzada. Nuestro hogar, el lugar donde habíamos visto crecer a Úrsula, donde Leandro y yo habíamos compartido tantos amaneceres y atardeceres, ahora era de ella, solo de ella. Finalmente, el licenciado Rivas ajustó sus gafas y me miró directamente. Su expresión era de una compasión que me hizo sentir un escalofrío. A mi amada esposa, Soledad, leyó, y mi corazón dio un vuelco al escuchar las palabras de Leandro, a quien debo toda una vida de felicidad y apoyo incondicional. Le lego la propiedad industrial ubicada en la calle Engranajes, número 17B, en la colonia Granjas Esmeralda, Iztapalapa, conocida como La Bodega. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. ¿La bodega?
ese viejo almacén que Leandro había comprado hacía décadas para guardar materiales y que no habíamos visitado en años? Miré a Úrsula buscando alguna señal de sorpresa, de indignación en mi nombre. No encontré nada, solo un brillo fugaz de alivio en sus ojos. El licenciado continuó: adicionalmente, se establece un fondo de pensión mensual para cubrir todas sus necesidades básicas y asegurar su bienestar por el resto de su vida. Necesidades básicas. La frase me golpeó como una bofetada. Después de 45 años, mi contribución a la vida de Leandro, a la construcción de su imperio, se veía reducida a necesidades básicas. Cuando el licenciado terminó, Úrsula fue la primera en moverse. Se levantó y puso una mano en mi hombro. Su tacto era frío, distante. «No te preocupes, mamá», susurró, su voz cargada de una condescendencia que me heló la sangre. «Yo cuidaré de ti, no te faltará nada». Pero sus palabras no ofrecían consuelo. Eran una declaración de poder. Ella era la heredera, la dueña de todo. Yo era, a partir de ese momento, una dependiente, una carga, una responsabilidad que ella, magnánimamente, había decidido aceptar. El abogado nos miraba, su rostro una máscara de profesionalismo, pero en sus ojos vi una sombra de tristeza, de decepción. Él sabía, como yo empezaba a comprender, que esa lectura del testamento no era el final de un proceso, sino el comienzo de mi humillación. El viaje de regreso al penthouse fue un suplicio silencioso. Úrsula conducía su lujoso auto con una eficiencia tranquila, sus dedos enguantados apenas rozando el volante de piel. Yo miraba por la ventanilla, viendo pasar los edificios familiares de la ciudad como si pertenecieran a un mundo ajeno. Nuestro mundo, el mundo que Leandro y yo habíamos construido, se estaba desvaneciendo. Cuando llegamos, el portero nos saludó con una deferencia que ahora parecía dirigida exclusivamente a Úrsula. Subimos en el elevador privado, y el silencio entre nosotras era tan denso que me costaba respirar. Yo solo quería ir a mi habitación, cerrar la puerta y dejar que el dolor me consumiera. Pero al abrirse la puerta del penthouse, me di cuenta de que mi paz era lo último en la mente de mi hija. El salón, normalmente un espacio de calma y elegancia, estaba lleno de gente. Amigos de Úrsula, vestidos con ropas de diseñador, sostenían copas de champán. La música suave flotaba en el aire. Al vernos entrar, guardaron un breve silencio, pero Úrsula levantó una mano y sonrió. Una sonrisa brillante, casi triunfal. «Gracias a todos por venir», dijo, su voz resonando con una nueva autoridad. «Es importante tener amigos cerca en momentos como este. Brindemos por mi padre, un hombre extraordinario, y por los nuevos comienzos». Un murmullo de «¡Salud!» recorrió la sala. Alguien descorchó otra botella de champán y el sonido me hizo estremecer. ¿Nuevos comienzos? Leandro llevaba apenas una semana enterrado. Mi luto era un abismo sin fondo y mi hija estaba celebrando. Me quedé paralizada en la entrada, sintiendo las miradas curiosas y compasivas de los invitados. Era una pieza de museo, la viuda doliente, una reliquia en medio de la fiesta de la heredera. Úrsula se acercó, me tomó del brazo y me condujo a través de la multitud con una eficiencia que me heló. «Sé que esto puede parecer precipitado», mamá susurró sin mirarme, «pero la vida sigue. Papá no hubiera querido que nos detuviéramos». Me llevó hasta el pasillo que conducía a las habitaciones, lejos de las miradas de sus amigos. Una vez allí, su tono cambió.
La falsa dulzura se evaporó, dejando al descubierto el acero frío que había debajo. Mamá, tenemos que hablar, dijo, cruzándose de brazos. He estado pensando, necesito este espacio. El despacho de papá lo convertiré en mi oficina central y tu habitación, bueno, es perfecta para un estudio de contenido. Tiene la mejor luz. La miré, incrédula. ¿Mi habitación? ¿Un estudio de contenido? Úrsula, acabo de perder a tu padre. Esta es mi casa. Ella suspiró, un sonido de puro fastidio. Técnicamente, ahora es mi casa. Lo dice el testamento, corrigió, y cada palabra era una pequeña daga, y necesito empezar a hacer cambios. El mercado no espera, mis negocios no esperan, pero ¿a dónde iré? Mi voz fue un susurro roto. Puedes quedarte con tía Angélica un tiempo, dijo, como si fuera la solución más obvia del mundo. A ella le encantará tenerte. Mientras tanto, puedes buscar un departamento más pequeño, algo más manejable para ti. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Me estás echando?, pregunté, la palabra arañando mi garganta. Úrsula puso los ojos en blanco. No seas dramática, mamá. Te estoy ayudando a hacer la transición. Este lugar es demasiado grande para ti sola. Además, necesito que el espacio esté libre lo antes posible. Los diseñadores vienen el lunes. Hizo una pausa y me miró como si yo fuera una niña tonta. Te doy 24 horas. Empaca lo esencial. Mandaré al chofer por el resto de tus cosas más tarde. Fue entonces, al ver mi rostro pálido y mis ojos llenos de lágrimas de incredulidad, cuando su paciencia se agotó, su máscara se cayó por completo. Por favor, mamá, no hagas esto más difícil, espetó. He tenido que lidiar con todo, el funeral, los abogados, el negocio, y ahora contigo. Ya he soportado suficiente. A veces siento que solo eres un estorbo. ¿No lo entiendes? Un estorbo. La palabra me golpeó con la fuerza de un puño. Me quedé sin aire. Mi propia hija, la niña a la que le había cantado para dormir, a la que le había curado las rodillas raspadas, a la que le había aplaudido cada pequeño logro. Esa niña ahora era una mujer que me miraba como si yo fuera una piedra en su zapato. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia mi habitación, o lo que había sido mi habitación. Cerré la puerta y el sonido de la música y las risas de la fiesta se sintió como tierra cayendo sobre mi propio ataúd. El desalojo había comenzado. Mientras conducía sin rumbo por las calles de una ciudad que de repente se sentía extraña y hostil, mi mente se convirtió en un museo sombrío y polvoriento, cuyas salas exhibían los momentos, las miradas y las palabras que sin yo darme cuenta habían construido el muro que ahora me separaba de mi hija. Cada recuerdo era una pieza de exhibición, un testimonio silencioso de la indiferencia que yo, en mi ceguera de madre, había confundido con independencia. Pieza de exhibición número 1. La secretaria personal. La primera sala me transportó a 15 años atrás. El estudio de Leandro. El olor a papel, a grafito y a café recién hecho. Yo estaba sentada en una pequeña mesa en la esquina, ayudándole a catalogar sus libros de arquitectura y a organizar sus primeros planos digitales. Era nuestro ritual. Él creaba, y yo ponía orden en su caos creativo. Me sentía parte de su mundo, una colaboradora silenciosa en su genialidad. Entonces, la puerta se abrió. Úrsula, con la arrogancia de sus 20 y tantos años, entró sin llamar.
Miró la escena con una sonrisita condescendiente. Todavía jugando a ser la secretaria personal de papá, mamá, dijo, su tono ligero pero con un filo de burla. Deberías conseguirte un hobby de verdad. Leandro frunció el ceño, pero yo le puse una mano en el brazo para calmarlo. Me gusta ayudar a tu padre, respondí con una sonrisa forzada, pero la palabra secretaria se me quedó clavada. Para Úrsula, mi participación en la pasión de su padre no era un acto de amor y compañerismo, era un rol servil, algo sin importancia, algo que hacía una mujer que no tenía nada mejor que hacer. Pieza de exhibición numeral 2. El dibujo roto. La segunda sala me llevó aún más atrás, a la infancia de Úrsula. Tenía unos 8 años. Pasó toda una tarde dibujando la casa de sus sueños para su padre. Era un dibujo lleno de imaginación, con torres y jardines imposibles. Corrió hacia el estudio de Leandro con los ojos brillantes de orgullo. Mira, papi, mi casa. Leandro, absorto en un cálculo complejo, tomó el dibujo. Lo miró con ojo de arquitecto, no de padre. Está bien, mija, dijo distraídamente, pero mira, la perspectiva de esta torre está mal y el techo no podría sostenerse así. Vi cómo la luz en los ojos de mi hija se apagaba. Arrugó el dibujo y lo tiró a la basura murmurando, nunca seré tan buena como tú. En ese momento, solo vi la torpeza de un padre brillante pero poco delicado. Ahora, en el museo de mi dolor, veía esa escena como la siembra de una semilla venenosa, la semilla de la inseguridad, de la competencia, la que la convenció de que, si no podía igualar la genialidad de su padre, al menos podría superar su riqueza y su estatus. El dinero y la imagen se convirtieron en su única forma de sentirse valiosa. Pieza de exhibición numeral 3. El bienestar de Tulum. La última sala era la más reciente y dolorosa. Leandro en la cama del hospital, pálido y debilitado, pero aferrándose a la vida. Era la última vez, aunque entonces no lo sabíamos. Úrsula debía venir ese fin de semana, pero llamó un día antes, su voz sonando extrañamente lejana. Mamá, lo siento mucho, pero no voy a poder ir. Estoy en un retiro de bienestar en Tulum. Ya estaba todo pagado. Es no reembolsable. Hablamos por videollamada. Vi su rostro bronceado, el mar turquesa de fondo. Hablaba de energías y desintoxicación mientras su padre se apagaba a kilómetros de distancia. Dale un beso a papá de mi parte, dijo, antes de colgar para ir a una clase de yoga. Leandro escuchó todo. No dijo nada, pero vi como una lágrima solitaria rodaba por su sien y se perdía en la almohada. En ese momento, creo que él comprendió, mucho antes que yo, que habíamos perdido a nuestra hija, no por la muerte, sino por un vacío de valores, por una superficialidad tan profunda que ni el amor filial podía penetrarla. Cada una de estas piezas, ahora iluminada por la cruda luz de mi situación actual, contaba la misma historia. La historia de cómo mi hija se había desconectado de nosotros, de cómo había construido su propio mundo basado en fachadas, y de cómo, en ese mundo, una madre envejecida y un legado de amor no tenían cabida. Eran simplemente estorbos en su camino hacia el éxito. Después de vagar sin rumbo durante lo que parecieron horas, la gasolina de mi auto y la de mi espíritu estaban a punto de agotarse. No tenía otro lugar a donde ir. La casa de mi hermana Angélica no era una opción. Siempre había favorecido a Úrsula, deslumbrada por su estilo de vida. Acudir a ella sería invitar a un interrogatorio y a un sermón sobre cómo no debía molestar a mi hija. Mis amigas, no podía enfrentarlas.
No todavía. La vergüenza era un manto demasiado pesado. Así que el camino, inevitablemente, me condujo de regreso a Iztapalapa, a la calle Engranajes, a mi herencia. Estacioné el coche de nuevo frente a la puerta metálica. La lluvia había amainado, dejando un aire frío y húmedo que calaba los huesos. El silencio era casi total, roto solo por el goteo de agua desde un canalón roto y el zumbido lejano de alguna fábrica que nunca dormía. El olor del aire era una mezcla de metal mojado, diésel y algo más, algo viejo y estancado. Salí del auto y sentí cómo mis rodillas temblaban. La bodega parecía aún más intimidante de cerca. Era un monolito de abandono. Las paredes de ladrillo estaban manchadas de humedad y grafitis descoloridos. La puerta, de un color que alguna vez fue azul y ahora era un mapa de óxido, parecía una muralla infranqueable. Me acerqué, con la llave temblando en mi mano. El candado era una pieza de hierro macizo, una bestia anaranjada por la corrosión. Parecía soldado a la puerta por el tiempo y la negligencia. Por un momento, el pánico me invadió. ¿Y si no podía abrir? ¿Y si la llave que me había dado el licenciado era la equivocada? ¿O si la cerradura estaba tan dañada que nunca cedería? La imagen de mí misma, durmiendo en el coche frente a este monumento a mi desdicha, era demasiado vívida, demasiado real. Respiré hondo, el aire helado quemando mis pulmones. Vamos, Soledad, me dije en un susurro. Leandro te dejó esto por alguna razón, aunque en ese momento la única razón que se me ocurría era una cruel broma del destino. Introduje la llave en la cerradura. El metal protestó, rechinando. Intenté girarla. No se movió, ni un milímetro. Empujé con más fuerza, usando ambas manos todo el peso de mi cuerpo. Sentí un dolor agudo en la muñeca, pero no me detuve. El sudor frío me perlaba la frente. El candado no cedía. Las lágrimas de frustración y desesperanza volvieron a mis ojos. Estaba a punto de rendirme, de volver a la seguridad relativa de mi coche, cuando recordé algo que Leandro siempre decía sobre las cosas viejas. No luches contra ellas, mija. Entiéndelas. Un poco de aceite, un golpecito en el lugar correcto. La paciencia es la mejor herramienta. Miré a mi alrededor. En el suelo, cerca de un charco, había una varilla de metal oxidada. La recogí. Recordando a Leandro en su taller, le di un golpe seco al cuerpo del candado, no muy fuerte, solo para sacudirlo. Luego, volví a introducir la llave. Y esta vez, en lugar de forzarla, la moví suavemente, hacia adelante y hacia atrás, buscando el punto exacto donde los viejos engranajes se alinearían. Y entonces, con un chasquido que sonó como un disparo en el silencio de la noche, el candado cedió. Casi grité de alivio. Con manos temblorosas, quité el pesado candado y lo dejé caer al suelo, donde aterrizó con un ruido sordo y definitivo. Ahora solo quedaba la puerta. Me apoyé en ella y empujé. Protestó con un gemido metálico, largo y agudo, como si despertara de un sueño de décadas. Se movió lentamente, centímetro a centímetro, revelando una oscuridad total, una negrura que parecía sólida. De su interior emanó un olor denso, una mezcla de polvo acumulado, aceite de motor y el aroma fantasmal de la gasolina fría. Era la puerta a mi futuro, un futuro que olía a olvido y que se presentaba como un abismo oscuro. Con el corazón latiendo desbocado, di el primer paso hacia adentro. La oscuridad dentro de la bodega era absoluta, tan densa que se sentía como si pudiera tocarla. El aire era pesado, inmóvil.
Di unos pasos vacilantes y la enorme puerta metálica se cerró detrás de mí con un estruendo que me hizo saltar, dejándome en una negrura total. El pánico, frío y afilado, me recorrió la espalda. Estaba sola, encerrada en este lugar olvidado. Saqué mi teléfono del bolso, mis dedos torpes buscando a tientas el icono de la linterna. La pequeña luz LED cobró vida, un haz blanco y tembloroso que cortó la oscuridad. Lo que reveló me dejó sin aliento, pero no de la manera que esperaba. No había chatarra, no había herramientas viejas y oxidadas ni pilas de basura. El espacio era enorme, mucho más grande de lo que parecía desde fuera, y estaba increíblemente ordenado. El suelo de concreto, aunque cubierto por una fina capa de polvo, estaba liso y nivelado. A lo largo de las paredes se alineaban estanterías metálicas industriales perfectamente organizadas, llenas de cajas de archivo, tubos de cartón para planos y carpetas etiquetadas. Pero lo que dominaba el centro del espacio eran 3 formas voluminosas, cubiertas con lonas de lona gruesa y gris, ajustadas con cuidado. Eran siluetas elegantes, inconfundibles. Eran coches. Me acerqué a la primera forma, la más cercana a mí. El haz de mi linterna bailaba sobre la lona polvorienta. Con una mezcla de temor y una curiosidad abrumadora, tomé una esquina de la pesada tela y tiré de ella. La lona se deslizó hacia el suelo con un susurro, revelando lo que había debajo. Un grito ahogado escapó de mis labios. No era un coche cualquiera, era una obra de arte. La luz de mi teléfono se reflejó en una curva perfecta de color rojo intenso, un rojo tan profundo como el vino que Leandro y yo solíamos beber en nuestros aniversarios. Era un Alfa Romeo Spider de los años 60, idéntico al que conducía Dustin Hoffman en El Graduado, una de nuestras películas favoritas. Estaba impecable. La pintura brillaba como si acabara de ser pulida, los detalles cromados centellaban, los neumáticos parecían nuevos. No parecía un coche que hubiera estado abandonado durante años, parecía estar esperando a que alguien lo condujera bajo el sol. Leandro, susurré al silencio. ¿Qué era todo esto? Con el corazón latiendo con fuerza, me moví hacia la segunda forma. Repetí la operación quitando la lona. Debajo había un Mercedes-Benz 280L Pagoda, de un elegante color plateado. Sus líneas clásicas, su techo cóncavo característico, era un coche que gritaba sofisticación y aventura. Recordé haber visto uno en una revista de autos clásicos que Leandro hojeaba a veces. El precio que mencionaban me había parecido astronómico, una locura. Y ahora uno estaba aquí, frente a mí. Casi temblando, me acerqué al tercer y último bulto. Era el más grande. La lona se sintió aún más pesada. Cuando la retiré, tuve que apoyarme en el guardabarros del Mercedes para no caerme. Era un Ford Mustang de 1968, color verde Highland, idéntico al de Steve McQueen en Bullitt. Era el coche soñado de Leandro. Hablaba de él constantemente en nuestros primeros años de casados. Un sueño imposible para un joven arquitecto que apenas empezaba. Siempre pensé que era solo eso, un sueño, una fantasía, pero estaba aquí, real, sólido, majestuoso en su silenciosa potencia. Recorrí el coche con la mano, el metal frío bajo mis dedos. Cada vehículo era un tesoro. Juntos eran una fortuna que Leandro había construido en secreto, aquí mismo, en esta bodega que Úrsula había despreciado, que el mundo había olvidado. Fue entonces cuando noté algo más. Esto no era solo un garaje. Vi conductos de ventilación profesionales,
un sistema de control de humedad en una de las paredes, y lo que parecía ser un sofisticado panel de alarma de seguridad, desactivado por el momento. Leandro no había guardado estos coches, los había preservado. Había construido un santuario. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar la magnitud de lo que estaba viendo. Esto no era una herencia de chatarra. Esto era un legado, un secreto guardado con un amor y una previsión que me abrumaban. Fue en ese momento, mientras mi linterna recorría las paredes en busca de respuestas, cuando vi algo que me heló la sangre de una manera completamente diferente. Detrás de unas estanterías, al fondo de la bodega, había una puerta más pequeña, una que no había notado antes, y en esa puerta una luz parpadeaba débilmente, una pequeña luz roja, intermitente. No era una luz de alarma, era una luz de stand-by, como la de un electrodoméstico, como la de una oficina. Con el corazón en la garganta, me di cuenta de que este lugar no estaba tan abandonado como parecía. Alguien o algo tenía poder, y yo estaba a punto de descubrir qué era. Mi mano temblaba mientras me acercaba a la pequeña puerta del fondo. La luz roja parpadeante parecía un latido en la oscuridad, un faro que me llamaba hacia un misterio aún mayor. La puerta no tenía cerradura, solo un simple pomo. Lo giré y la puerta se abrió sin hacer ruido, revelando una pequeña habitación que contrastaba radicalmente con la bodega industrial. Era una oficina, pequeña pero perfectamente equipada. Un escritorio de madera oscura, un cómodo sillón de cuero, una pequeña biblioteca con libros de arquitectura y arte. El aire aquí era diferente, limpio, sin el olor a polvo y aceite. La luz roja provenía de un pequeño regulador de voltaje en la pared, conectado a un sistema de baterías de respaldo. Por eso había energía. Y sobre el escritorio, en el centro exacto, bajo la luz de una elegante lámpara de lectura, había un sobre de papel grueso, color crema. Mi nombre estaba escrito en él con la caligrafía inconfundible y elegante de Leandro. Para Soledad, mi amor. Me senté en el sillón de cuero, que suspiró suavemente bajo mi peso. Por un momento, solo pude mirar el sobre, sintiendo el peso de las palabras no dichas, de los secretos guardados. Con dedos que apenas me obedecían, rompí el sello y saqué la carta. Eran varias hojas, escritas a mano. Mi queridísima Soledad, comenzaba. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que has encontrado nuestro pequeño secreto. Lo siento, mi amor. Siento haberte ocultado todo esto. Mi única defensa es que no lo hice para engañarte, sino para protegerte y para proteger lo que estaba construyendo para ti. Las primeras lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por mis mejillas. Continué leyendo. Hace 6 años, los médicos me dieron un diagnóstico que mantuve en secreto: insuficiencia cardíaca progresiva. Me dieron 5 años, como máximo. Les gané por 1, pero sabía que nuestro tiempo juntos tenía un límite. Desde ese día, cada momento contigo fue un regalo que atesoré, pero también supe que tenía una última tarea: asegurarme de que estarías a salvo cuando yo me fuera. Sé lo que debes estar pensando sobre el testamento. Sé el dolor que debe haberte causado. Dejarle el penthouse y la firma a Úrsula fue la decisión más difícil y dolorosa de mi vida. Me costó innumerables noches de insomnio, pero en los últimos años vi un cambio en nuestra hija. La ambición se convirtió en codicia, la confianza en arrogancia. Vi cómo te hablaba cuando creía que yo no escuchaba. Vi cómo ignoraba tus opiniones,
cómo te trataba como si fueras una ocurrencia tardía en su propia vida. Y me aterró pensar en lo que haría si le dejaba el control de todo. La carta temblaba en mis manos. Él lo había visto. Él lo sabía todo. Por eso diseñé este plan. Úrsula recibió la fachada, los símbolos de estatus que tanto valora, la dirección prestigiosa, el nombre de la empresa, las inversiones visibles. Ella cree que ha heredado el imperio, pero se equivoca. Ella heredó el pasado. Tú, mi amor, estás sentada en el centro del futuro. Los coches, continuaba la carta, son solo para que te diviertas. Un pequeño capricho. Siempre quise regalártelos, verte conducir por la carretera a Cuernavaca con el viento en el pelo. Pero el verdadero legado, el verdadero valor, no está en el garaje, está en los archivos. Miré las estanterías llenas de tubos y carpetas. Úrsula no lo sabe, pero en los últimos 5 años, mi trabajo más importante no fue para Serrano Arquitectos, fue para nosotros. Desarrollé y patenté una serie de tecnologías de construcción sostenible y materiales inteligentes. Son diseños revolucionarios, años por delante del mercado, y cada una de esas patentes, cada una de esas licencias, fue registrada bajo un fideicomiso privado. Un fideicomiso cuyo único propietario y beneficiario eres tú, Soledad. Tuve que dejar la carta sobre el escritorio. La habitación parecía dar vueltas. ¿Patentes? ¿Un fideicomiso? Yo no sabía nada de esas cosas. La firma que heredó Úrsula, explicaba Leandro en el papel, es un cascarón. Posee los diseños antiguos, el nombre, pero no posee la propiedad intelectual que definirá la arquitectura de los próximos 20 años. Ella tiene el prestigio, tú tienes el poder de licenciar la tecnología, de venderla, de asociarte con quien quieras o de no hacer nada. Es tu decisión. En la caja fuerte detrás del cuadro de nuestro viaje a Oaxaca, la combinación es nuestro aniversario, por supuesto, encontrarás todos los documentos del fideicomiso, los títulos de las patentes y el contacto de un hombre de mi entera confianza, mi hermano Anselmo. Él lo sabe todo, te guiará. Me levanté y caminé hacia el pequeño cuadro en la pared. Leandro y yo sonriendo en Monte Albán. Detrás, una pequeña caja fuerte digital. Introduje la fecha de nuestra boda. Se abrió con un suave clic. Dentro había carpetas gruesas llenas de documentos legales que parecían estar en otro idioma. Volví a la carta, a la última página. Me duele ver en lo que se ha convertido nuestra hija. La niña que amaba construir castillos de arena, ahora solo se preocupa por construir una fachada. Quizás esta dura lección la ayude a reencontrarse, o quizás no. Pero mi prioridad, ahora y siempre, eras tú. Quería darte no solo seguridad, sino independencia, libertad, la oportunidad de vivir el resto de tu vida exactamente como tú elijas, sin deberle nada a nadie. Perdóname por el secreto, y nunca olvides cuánto te he amado, tuyo para siempre, Leandro. Abracé las hojas de papel contra mi pecho, y esta vez lloré. Lloré por la pérdida de mi marido, pero también por la inmensidad de su amor. No me había dejado una bodega, me había dejado un reino y una armadura para la batalla que estaba por venir. Pasé el resto de la noche en ese pequeño santuario, alternando entre el llanto y un estado de shock aturdido. Leí la carta de Leandro una y otra vez, cada palabra anclándose en mi corazón. El sol ya se filtraba por las rendijas de la puerta metálica cuando mi mente, agotada pero extrañamente lúcida,
supo cuál era el siguiente paso. Busqué en la carpeta que Leandro había mencionado el número de teléfono de su hermano, mi cuñado Anselmo. Anselmo siempre había sido el opuesto de Leandro. Mientras mi esposo era un soñador silencioso, un artista de las estructuras, Anselmo era un hombre de números, un contador pragmático y directo hasta la brusquedad. Era un hombre bueno, pero nunca había tenido pelos en la lengua, especialmente cuando se trataba de su sobrina, Úrsula, cuya frivolidad siempre le había irritado profundamente. Marqué el número con manos temblorosas. Contestó al segundo tono, su voz ronca y malhumorada, como siempre por las mañanas. Bueno, Anselmo, soy Soledad, dije, mi propia voz sonando débil, desconocida. Hubo una pausa. Soledad, ¿estás bien? Son las 6:30 de la mañana. ¿Pasó algo? Estoy bien, mentí. Bueno, no estoy bien. Anselmo, necesito tu ayuda. Es sobre el testamento de Leandro. Sabía que esa niña mimada haría alguna estupidez, gruñó. ¿Qué hizo ahora? ¿Ya te está pidiendo dinero? Peor, dije en voz baja. Me echó de la casa. Y, Anselmo, estoy en la bodega de Iztapalapa. El silencio al otro lado de la línea fue total. Luego, su voz cambió, perdiendo el mal humor y llenándose de una alarma genuina. Voy para allá. No te muevas de ahí y no hables con nadie. Llego en 40 minutos. Fiel a su palabra, 45 minutos después, el robusto auto de Anselmo se detuvo frente a la bodega. Salió con el ceño fruncido, su expresión una mezcla de preocupación e ira. Le abrí la puerta y sus ojos recorrieron el espacio, deteniéndose en los 3 coches cubiertos. ¿Qué es todo esto?, preguntó, confundido. No respondí. Simplemente lo guié a la pequeña oficina del fondo. Le entregué la carta de Leandro. Se sentó en el sillón de cuero, se puso sus gafas de leer y comenzó a leer en silencio. Observé su rostro mientras leía. Vi cómo su expresión pasaba de la confusión a la incredulidad y de ahí a una lenta y creciente admiración. Cuando llegó a la parte de las patentes y el fideicomiso, dejó escapar un silbido bajo. Releyó esa parte 2 veces, como si no pudiera creer lo que sus ojos veían. Cuando terminó, se quitó las gafas y se frotó los ojos cansados. Me miró y por primera vez en muchos años vi una emoción genuina en el rostro de mi práctico cuñado. Un asombro absoluto. Ese hermano mío, murmuró, sacudiendo la cabeza, ese maldito poeta de los ladrillos, siempre 3 pasos por delante de todos. Se levantó y caminó hacia la caja fuerte que yo había dejado abierta, sacó las carpetas y empezó a hojear los documentos con la rapidez y seguridad de un experto. Sus dedos recorrían las columnas de números, los términos legales. Esto es brillante, dijo, casi para sí mismo, un fideicomiso de propiedad intelectual, inembargable, incontestable. Úrsula no puede tocarlo, nadie puede. El control es absoluto y es tuyo. Me miró fijamente. Soledad, ¿entiendes lo que tienes aquí? Negué con la cabeza. No realmente. Veo los papeles, pero no entiendo lo que significan. Se acercó al escritorio y extendió uno de los documentos. Significa que mientras Úrsula heredó un nombre y un montón de ladrillos en Polanco, tú heredaste el cerebro. El futuro, cada vez que una empresa quiera construir un edificio ecológico, cada vez que alguien quiera usar estos nuevos materiales, tendrán que venir a ti, tendrán que pagarte, y no poco. Hizo una pausa y una sonrisa sombría, casi feroz, se dibujó en su rostro. Significa, mi querida Soledad,
que mientras tu hija cree que te dejó en la ruina, la verdad es que tú eres la dueña del verdadero imperio serrano. Ella heredó un cascarón vacío y ni siquiera lo sabe. Las palabras de Anselmo, tan directas, tan brutalmente claras, fueron el ancla que necesitaba, la confirmación de un aliado, el final de mi victimismo. El plan de Leandro no era solo un secreto, era un arma, y mi práctico cuñado acababa de enseñarme cómo empezar a usarla. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad silenciosa y metódica. Bajo la dirección de Anselmo, convertimos la pequeña oficina de la bodega en nuestro cuartel general. Él, con su mente de contador, y yo, con mis décadas de experiencia como bibliotecaria organizando información, formamos un equipo sorprendentemente eficaz. Lo primero es lo primero, dijo Anselmo el segundo día, con un café cargado en la mano. Necesitamos entender exactamente qué poseemos y formalizar tu control. No podemos actuar basándonos solo en la emoción. Pasamos horas revisando cada documento del fideicomiso. Anselmo me explicaba la jerga legal en términos sencillos. Aprendí sobre regalías, licencias de uso, propiedad intelectual y cláusulas de exclusividad. Fue como aprender un nuevo idioma, el idioma del poder que Leandro me había legado. Llamamos al licenciado Rivas. Su sorpresa al escuchar mi voz, tranquila y firme, fue evidente. Le pedí que nos reuniéramos en su oficina, pero esta vez con Anselmo a mi lado. La dinámica en esa segunda reunión fue radicalmente diferente. Ya no era la viuda desamparada, era la presidenta de un fideicomiso, y Anselmo era mi asesor principal. El licenciado Rivas, un hombre de ley hasta la médula, comprendió la situación de inmediato, una vez que revisó los documentos del fideicomiso que Leandro había preparado con otro bufete para mantener el secreto. Su expresión se volvió de un respeto casi reverencial. Señora Serrano, dijo, llamándome por el apellido de mi esposo por primera vez. Su marido era un hombre de una previsión extraordinaria. Esto es, impecable. Con su ayuda, dimos los siguientes pasos. Primero, establecimos una nueva sociedad. Soluciones Estructurales del Futuro, S.A., para que actuara como el brazo comercial del fideicomiso. El nombre fue idea mía. Sonaba corporativo, impersonal y ocultaba perfectamente su origen. Yo figuraba como la única accionista y presidenta del consejo. Segundo, enviamos notificaciones formales y discretas a la Oficina de Patentes y a los organismos reguladores de la construcción, informando del cambio de titularidad de la propiedad intelectual. Era un movimiento burocrático pero crucial. Estábamos sentando las bases legales de nuestro contraataque. Durante este tiempo, recibí varias llamadas de mi hermana Angélica. ¿Ya encontraste un lugar, Sole? Úrsula está preocupada por ti, decía, su voz llena de una falsa solicitud. Dice que no le contestas el teléfono. Estoy bien, Angélica. Estoy resolviendo unos asuntos, respondía yo con una calma que la desconcertaba. El verdadero punto de inflexión llegó una tarde, mientras Anselmo investigaba en su computadora portátil. Ajá, murmuró. ¿Sabes con quién ha estado tu hija en reuniones toda la semana? Negué con la cabeza. Con la gente de Desarrollos Atlas, dijo, y sus ojos brillaron. Desarrollos Atlas es el conglomerado inmobiliario más grande del país, y acaban de anunciar su nuevo proyecto estrella, Ciudad Verde, un complejo residencial y comercial completamente sostenible en Querétaro. Necesitan tecnología de punta. Necesitan las patentes de Leandro. Terminé la frase por él.
Anselmo asintió lentamente. Exacto. Úrsula está tratando de venderles el prestigio del nombre Serrano Arquitectos, prometiéndoles acceso a la innovación de su padre, pero no tiene nada que ofrecerles. Está vendiendo humo. Nos quedamos en silencio por un momento, la magnitud de la situación asentándose entre nosotros. Úrsula no solo estaba siendo arrogante, estaba a punto de cometer un fraude, y nos había servido en bandeja de plata la oportunidad perfecta. Está preparando un gran evento en el penthouse la próxima semana, dijo Anselmo, tecleando rápidamente, para presentar su visión del proyecto a los inversores y a la gente de Atlas. Una gala. Lo está anunciando por todo su Instagram. Lo miré. Él me devolvió la mirada. No necesitamos decir nada. Ambos sabíamos que esa gala no sería el escenario del triunfo de Úrsula. Sería el escenario de su caída. Y nosotros seríamos los directores de la obra. Nuestro primer movimiento no sería una llamada telefónica ni una carta. Sería un jaque mate en público. La semana previa a la gala fue como la calma tensa antes de una tormenta. Mientras Úrsula se ahogaba en un mar de preparativos frenéticos, nosotros nos movíamos con una precisión quirúrgica y silenciosa. El Instagram de mi hija era una ventana a su mundo de ilusiones. Cada día publicaba fotos y videos. Ella, con un casco de construcción blanco y reluciente, probablemente la primera vez que tocaba uno, señalando maquetas. Ella, en reuniones con hombres de traje, con una expresión de profunda concentración que yo sabía que era puro teatro. Ella, probándose vestidos para la gran noche. Sus leyendas eran un torrente de clichés corporativos y autobombo, revolucionando el futuro de la arquitectura, honrando el legado de mi padre con innovación, un nuevo paradigma en la construcción sostenible. Cada publicación era una mentira, y cada me gusta que recibía era un voto de confianza en su fraude. Anselmo y yo observábamos todo desde la pequeña oficina en la bodega, como dos generales estudiando el mapa del territorio enemigo. Es arrogante, dijo Anselmo, señalando un video de Úrsula hablando sobre nuestras patentes exclusivas. La arrogancia la hace descuidada. Cree que nadie la está observando. Cree que tú estás en algún rincón llorando tu suerte. No tiene idea de que el verdadero poder la está observando en una pantalla de laptop. Teníamos todo lo que necesitábamos. El licenciado Rivas había preparado el documento clave, una orden formal de cese y desista. Era un documento legal, frío e implacable, que le prohibía a Úrsula y a Serrano Arquitectos usar, mencionar, promover o negociar cualquier propiedad intelectual registrada a nombre de mi fideicomiso. En resumen, le prohibía vender el humo que estaba anunciando. Mi propia preparación fue de otro tipo. No fue legal, sino personal. Fui a una boutique discreta en la colonia Roma, un lugar que a Úrsula le parecería aburrido y pasado de moda. Con el consejo de la dueña, una mujer elegante de mi edad, elegí un traje de pantalón de seda color azul marino. No era ostentoso, pero la calidad de la tela y el corte impecable hablaban de una confianza silenciosa. También compré unos zapatos de tacón bajo, pero elegantes, y un bolso de piel estructurado. No estaba armando un disfraz. Estaba reclamando una versión de mí misma que había dejado olvidada. La mujer segura, la compañera de un hombre brillante, no la sombra de una hija egocéntrica. La noche antes de la gala, la ansiedad me golpeó. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Exponer a mi propia hija de esa manera? La duda, esa vieja compañera, se sentó a mi lado en la oscuridad de la bodega.
Fue entonces cuando volví a leer la carta de Leandro. Sus palabras me recordaron el porqué de todo esto. Me aterra pensar en lo que haría si le dejaba el control de todo. Él había previsto esto. Había previsto la arrogancia de Úrsula, su desprecio por mí, su disposición a pisotear a quien fuera por sus propios fines. Mi acción no era un acto de venganza, era la ejecución de la última voluntad de mi marido. Era un acto de protección no solo para mí, sino quizás, de una manera extraña y dolorosa, también para Úrsula. A veces, la única forma de salvar a alguien de sí mismo es dejar que se estrelle contra el muro de la realidad. Al día siguiente, cuando me vestí para el evento, ya no había dudas. Me miré en el pequeño espejo del baño de la oficina. La mujer que me devolvía la mirada parecía mayor, con más arrugas alrededor de los ojos. Pero esos ojos tenían una chispa que no habían tenido en años. Era la chispa de la determinación. Anselmo pasó a recogerme. Me miró de arriba a abajo y asintió con aprobación. «Te ves formidable, Soledad», dijo. «Me siento formidable», respondí, y era la verdad. En el coche, de camino al penthouse, repasamos el plan una última vez. Llegaríamos a la mitad del discurso de Úrsula. No haríamos una escena. Simplemente entregaríamos el documento y hablaríamos con la persona clave. Silencioso, profesional, devastador, la trampa estaba puesta. Y la presa, ajena a su destino, estaba a punto de caminar directamente hacia ella, con una copa de champán en la mano y una sonrisa de triunfo en los labios. El penthouse resplandecía. Úrsula había transformado nuestro antiguo hogar en el escenario perfecto para su coronación. Candelabros de cristal, arreglos florales extravagantes y camareros que se deslizaban entre los invitados con bandejas de canapés y champán. La élite de la arquitectura y las finanzas de la ciudad estaba allí, todos reunidos para escuchar a la nueva visionaria del sector. Anselmo y yo entramos sin ser anunciados. Nadie nos prestó atención. Yo era una mujer mayor anónima. Él, un hombre de aspecto serio que no encajaba en el ambiente festivo. Eso era perfecto. Nos posicionamos en un lugar discreto al fondo del salón, desde donde teníamos una vista clara del pequeño podio que habían instalado. Y entonces Úrsula subió. Se veía radiante en un vestido rojo escarlata. Irradiaba confianza. Tomó el micrófono y la sala quedó en silencio. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz resonando con una seguridad que me revolvió el estómago. «Esta noche no solo celebramos un nuevo proyecto, celebramos la continuación de un legado. El legado de mi padre, Leandro Serrano». Hizo una pausa dramática. La gente asintió con solemnidad. «Mi padre fue un pionero», continuó, «pero su trabajo no terminó con él. Me dejó a mí la antorcha, la responsabilidad de llevar su visión hacia el futuro. Y ese futuro es Ciudad Verde, un proyecto que será posible gracias a las revolucionarias tecnologías y patentes exclusivas desarrolladas dentro de la Casa Serrano. Tecnologías que nuestra firma, y solo nuestra firma, puede ofrecer». Señaló vagamente hacia una pantalla donde se proyectaban diseños conceptuales. «Y me complace enormemente contar con el interés de nuestros distinguidos invitados de Desarrollados Atlas, con quienes pronto forjaremos una alianza para hacer de este sueño una realidad». Un hombre de cabello plateado en la primera fila, a quien Anselmo identificó como el vicepresidente de Atlas, asintió con una leve sonrisa. Ese era nuestro objetivo. Ese fue el momento. Ahora, lo susurré a Anselmo. Comenzamos a caminar hacia el frente, no deprisa,
sino con un paso deliberado y tranquilo. La gente se apartaba a nuestro paso, susurros curiosos siguiéndonos. Úrsula, deslumbrada por los focos, no nos vio hasta que estuvimos a pocos metros de ella. Su sonrisa se congeló. Vi una fracción de segundo de pánico en sus ojos, rápidamente reemplazada por una máscara de irritación. Frunció el ceño, como si fuera a pedirle a seguridad que nos sacara, pero yo no le di tiempo. Llegué al borde del pequeño escenario. El licenciado Rivas, que había entrado por otra puerta, se unió a nosotros, completando nuestro trío improbable. Úrsula, dije, mi voz tranquila pero clara, lo suficientemente alta para que la gente más cercana la oyera. No necesitaba un micrófono. La atención de la sala ya era nuestra. Ella me miró furiosa. «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Este es un evento privado». «Estoy aquí por negocios, hija», respondí, y la palabra hija sonó extraña en mis labios. Saqué un sobre de mi bolso. «Esto es para ti». Le extendí el sobre que contenía la orden de cese y desista. Dudó, pero la presencia del licenciado Rivas la obligó a tomarlo. Lo abrió, sus ojos recorriendo rápidamente el texto legal. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Sus manos comenzaron a temblar. Levantó la vista, sus ojos desorbitados, buscando los míos, llenos de una pregunta silenciosa y aterrorizada. Yo no le respondí. En lugar de eso, me giré hacia el vicepresidente de Desarrollados Atlas, que ahora estaba de pie, observando la escena con una confusión total. Me acerqué a él, extendiendo mi mano. «Buenas noches, señor», dije con una calma que no sabía que poseía. «Permítame presentarme. Soy Soledad, la viuda de Leandro Serrano, y, más importante para nuestra conversación, soy la única propietaria y presidenta del fideicomiso que posee la totalidad de las patentes de tecnología sostenible a las que mi hija se ha referido». El hombre me miró, luego a Úrsula, que estaba pálida como un fantasma en el podio, y luego de nuevo a mí. «Lamento la interrupción», continué, mi voz firme. «Parece que ha habido un malentendido fundamental. La firma Serrano Arquitectos no posee ninguna de esas tecnologías, pero yo sí. Y si Desarrollos Atlas está genuinamente interesado en construir un futuro sostenible, creo que usted y yo deberíamos programar una reunión para la próxima semana. Mi asesor, el señor Anselmo, le dará mi tarjeta». Anselmo, con una sincronización perfecta, le entregó una tarjeta de presentación recién impresa. El hombre la tomó, aturdido. Un silencio sepulcral había caído sobre la sala. El sonido de una copa cayendo al suelo y haciéndose añicos pareció ensordecedor. Nadie hablaba. Todos los ojos estaban fijos en Úrsula, quien seguía de pie en el podio, con el papel temblando en su mano, su mundo de fachadas desmoronándose en público bajo las luces brillantes que ella misma había instalado para su momento de gloria. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y junto a Anselmo y el licenciado Rivas caminé hacia la salida, dejando atrás el silencio, la conmoción y las ruinas del imperio de papel de mi hija. La noticia de lo ocurrido en la gala no se difundió como un incendio forestal, sino como un gas venenoso y silencioso. No hubo titulares en los periódicos ni escándalos en la televisión, pero en los círculos correctos, los círculos de poder, finanzas y bienes raíces, donde Úrsula había luchado tanto por pertenecer, la historia se esparció con una rapidez letal. Nadie sabía los detalles exactos, pero el panorama general era claro. La heredera de Serrano había intentado vender algo que no poseía, y la viuda,
a quien todos consideraban una figura decorativa, había aparecido para reclamar lo que era suyo. En un mundo donde la reputación lo es todo, Úrsula se había convertido en un paria de la noche a la mañana. Las consecuencias no tardaron en llegar. La primera llamada que recibió fue del vicepresidente de Desarrollos Atlas. Fue una llamada breve y gélida para cancelar cualquier reunión futura. El interés en Serrano Arquitectos se había evaporado. Luego, los otros inversores, los que habían estado coqueteando con la idea de financiar su proyecto, comenzaron a distanciarse. Las llamadas ya no eran devueltas. Los correos electrónicos quedaban sin respuesta. La puerta que se le había abierto de par en par gracias al apellido de su padre, ahora se le cerraba en la cara con un portazo. Pero el golpe más duro fue el financiero. Úrsula, en su arrogancia y exceso de confianza, había vivido muy por encima de sus posibilidades. Había pedido préstamos cuantiosos usando el valor futuro del penthouse y los supuestos contratos venideros como garantía. Había gastado fortunas en la gala, en los diseñadores, en los consultores de imagen, todo para construir una fachada de éxito que aún no había ganado. Ahora, sin los contratos y con su credibilidad hecha añicos, los bancos se pusieron nerviosos. Primero llegaron las cartas de advertencia, luego las llamadas insistentes del departamento de cobranza. El imperio que había heredado resultó ser una casa de naipes, y yo, sin querer, había soplado. Anselmo seguía la situación de cerca a través de sus contactos en el mundo financiero. Cada pocos días me daba un informe. El banco le ha dado un ultimátum para cubrir los márgenes de sus créditos, me dijo una tarde, mientras tomábamos café en mi nuevo y modesto apartamento en la colonia Condesa, un lugar que había alquilado con la pensión que Leandro me había dejado. Ha intentado vender algunas de las obras de arte del penthouse, me informó otra semana, pero el mercado del arte es lento y ella necesita liquidez ya. Su cuenta de Instagram, antes un vibrante escaparate de éxito, se volvió silenciosa. Las fotos de reuniones y eventos de lujo fueron reemplazadas por un vacío digital. Sus amigos, los mismos que habían brindado con ella en la gala, ahora fingían no conocerla. Finalmente, llegó la noticia que ambos sabíamos que era inevitable. El banco ha iniciado el proceso de ejecución hipotecaria del penthouse, anunció Anselmo un día, con un tono sombrío pero sin sorpresa. Si no paga en 30 días, lo perderá todo. Sentí una punzada de algo que no esperaba. Tristeza, no por Úrsula y su merecido castigo, sino por el hogar. Por el lugar que Leandro y yo habíamos llenado de amor y recuerdos. Verlo convertido en una cifra en el balance de un banco, un activo tóxico a punto de ser liquidado, me dolió profundamente. Úrsula estaba atrapada. El nombre que le había abierto todas las puertas ahora era una marca de vergüenza. El dinero que había heredado era una ilusión, devorado por las deudas que su propio ego había generado. Estaba sola, abandonada por los mismos aduladores que había cultivado, y enfrentando la ruina total. El imperio de papel se había derrumbado, y debajo de los escombros estaba solo mi hija, enfrentándose por primera vez en su vida a una verdad que no podía maquillar, a un fracaso que no podía ocultar con un filtro de Instagram. Estaba a punto de tocar fondo, y yo sabía que tarde o temprano vendría a buscarme. Llegó en una tarde de jueves. Yo estaba en mi pequeño balcón, cuidando de mis macetas de geranios, cuando el portero me llamó por el interfono. Señora Soledad, hay una señorita Úrsula Serrano aquí abajo. Dice que es su hija.
¿La dejo pasar? Él dice que es su hija, me dolió. El portero no la reconoció. Habían pasado casi 3 meses desde la gala y la mujer que vi en la cámara de seguridad apenas se parecía a la influencer glamorosa que había sido. Estaba más delgada, pálida, su costoso traje estaba arrugado, su cabello recogido en una cola de caballo descuidada. No había maquillaje, solo unas ojeras oscuras que hablaban de noche sin dormir. Parecía rota. Sí, déjela pasar, respondí, con el corazón encogido. Esperé en la puerta de mi apartamento. Cuando salió del ascensor y caminó por el pasillo, vi que cojeaba ligeramente. Sus zapatos de diseñador, incómodos y poco prácticos, le habían hecho una ampolla. Era un detalle pequeño, pero devastador. La mujer que flotaba por la vida en autos de lujo ahora caminaba con dolor. Se detuvo frente a mí, sin atreverse a mirarme a los ojos. Se quedó mirando un punto en la pared detrás de mí. «Hola, mamá», dijo. Su voz era un murmullo ronco. «Hola, Úrsula». «Pasa», dije, haciéndome a un lado. Entró y miró a su alrededor. Mi apartamento era acogedor, lleno de libros, plantas y los pocos muebles con valor sentimental que me había llevado del penthouse. Era un espacio que reflejaba quién era yo, no lo que aspiraba a ser. El contraste con el frío y minimalista penthouse era abrumador. No le ofrecí asiento. No sabía qué decir, qué hacer, así que esperé. Finalmente se derrumbó, no de una manera dramática, sino como un edificio que cede lentamente a su propia fatiga estructural. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. Eran sollozos secos, agotados. El sonido de alguien que ya ha llorado tanto que no le quedan lágrimas. La observé. Mi corazón una maraña de emociones contradictorias. Lástima, ira, un vestigio de amor maternal y una fría distancia. Esta era la consecuencia, la realidad desnuda. «Lo perdí todo, mamá», dijo entre sollozos, su voz ahogada por las manos. «El banco. Se va a quedar con el penthouse. Los inversores me demandaron. Mis tarjetas de crédito están al límite. No tengo nada». Levantó la vista y sus ojos, rojos e hinchados, finalmente se encontraron con los míos. Estaban llenos de una desesperación que nunca antes había visto en ella. «Necesito ayuda», suplicó. «Necesito dinero, solo un préstamo, para detener al banco, para empezar de nuevo. Por favor, mamá, sé que tienes los recursos. Anselmo no me lo dijo, pero lo sé. Por favor». Ahí estaba. La súplica que había estado esperando. No era una disculpa, no era un «tenías razón», era una petición de rescate, una transacción financiera. Incluso, en su punto más bajo, su instinto era buscar una solución monetaria a un problema que era mucho más profundo. La dejé llorar por un momento más, luego respiré hondo y encontré la voz que había estado forjando en los últimos meses. La voz de Soledad, la presidenta del fideicomiso, la voz de la mujer que ya no era un estorbo. «Siéntate, Úrsula», dije. Mi tono no era cruel, pero sí firme, innegociable. «Vamos a hablar, pero no vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de las condiciones». Úrsula se sentó en el borde del sofá, su cuerpo tenso, como un animal acorralado. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, esperando mi veredicto. La vieja Úrsula habría discutido, habría exigido. Esta nueva versión, humillada y desesperada, solo esperaba. El poder en la habitación había cambiado de forma irreversible.
Te ayudaré, Úrsula, comencé, y vi un destello de alivio en sus ojos, pero no de la manera que crees. No voy a firmar un cheque para tapar tus errores. Eso no te enseñaría nada y solo retrasaría la próxima crisis. Si quieres mi ayuda, será bajo mis términos, y no son negociables. Ella asintió, tragando saliva. Condición número 1, dije, contando con los dedos. El penthouse se vende. No voy a salvarlo. Vas a dejar que el banco lo tome. O mejor, lo pondremos en venta de manera ordenada para pagar tus deudas. Aprenderás a vivir sin fachadas. Úrsula, tu valor como persona no reside en una dirección en Polanco. Abrió la boca para protestar, el horror en su rostro. Pero es la casa de papá. Era la casa de tu padre, corregí suavemente, y la convertiste en un escenario para tu ego. Los recuerdos no están en los ladrillos, están aquí, dije, tocándome el corazón. Y esos, tú y yo, tenemos que empezar a reconstruirlos. Vender la casa es el primer paso para demoler la vida falsa que construiste. Ella bajó la vista, derrotada. Sabía que yo tenía razón. Condición número 2, vas a trabajar, pero no como la CEO de una empresa de fantasía. Voy a establecer la Fundación de Arquitectura Sostenible Leandro Serrano, una organización sin fines de lucro dedicada a financiar a jóvenes arquitectos con ideas innovadoras y a construir viviendas de bajo costo y alta eficiencia. Y tú, Úrsula, empezarás desde abajo, como asistente administrativa. Archivarás documentos, servirás café en las reuniones, aprenderás el negocio desde sus cimientos, aprenderás a valorar el verdadero legado de tu padre, el trabajo duro, la creatividad al servicio de los demás, no el lujo al servicio de uno mismo. Sus ojos se abrieron de par en par. La humillación de la idea era evidente. Pasar de influencer a asistente, de jefa a empleada. Y condición número 3, continué, mi voz inquebrantable, terapia, una vez por semana, con un profesional que yo elegiré. Tienes que entender por qué tomaste las decisiones que tomaste. Tienes que enfrentar la inseguridad que te llevó a valorar más la apariencia que el afecto. Tienes que entender por qué fuiste capaz de llamar estorbo a tu propia madre. Al decir la última palabra, su rostro se contrajo de dolor. Por primera vez, creo que realmente escuchó la fealdad de lo que había dicho. Esto no es un castigo, Úrsula, dije, mi tono suavizándose un poco. Es una oportunidad. Es un plan de estudios para reconstruir tu vida. Una vida real, no la que mostrabas en Instagram. Es, creo, lo que tu padre habría querido. Él no te dejó las patentes porque te odiara. Te dejó la empresa vacía porque te amaba lo suficiente como para esperar que aprendieras una lección muy dura. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándole un momento para procesar. Esa es mi oferta. No hay otra. Puedes tomarla o dejarla. Puedes aceptar la ayuda para reconstruirte como persona o puedes seguir tu camino sola y declararte en bancarrota. La elección es tuya. Hubo un largo silencio, llenado solo por el tic-tac de un reloj en la pared. Sabía que estaba librando una batalla interna feroz entre su orgullo destrozado y su instinto de supervivencia. Finalmente, escuché un susurro casi inaudible detrás de mí. Acepto, dijo, acepto tus condiciones. No me di la vuelta de inmediato. Me quedé mirando la ciudad, el horizonte de un futuro incierto. No sentía triunfo, no sentía alegría. Sentía el peso abrumador de la tarea que tenía por delante.
No solo administrar un imperio de patentes, sino intentar reconstruir un alma rota. El alma de mi hija. Ha pasado un año desde esa tarde en mi apartamento. Un año de cambios lentos, dolorosos y a veces increíblemente difíciles. La Fundación de Arquitectura Sostenible Leandro Serrano es ahora una realidad. Desde una pequeña oficina, hemos financiado ya 3 proyectos prometedores de jóvenes arquitectos y hemos comenzado la construcción de un pequeño complejo de viviendas ecológicas en las afueras de la ciudad. He encontrado un propósito que nunca supe que me faltaba. Un trabajo que honra la memoria de Leandro de la manera más auténtica posible. La bodega en Iztapalapa ya no es un almacén. La hemos transformado en un taller y espacio de exhibición para los becarios de la Fundación. Es un lugar lleno de vida y creatividad. Úrsula cumplió su palabra. Vendió el penthouse, pagó sus deudas y se mudó a un pequeño apartamento. Trabaja en la Fundación. Empezó archivando papeles y hoy, para mi sorpresa, ha demostrado ser una organizadora de eventos bastante competente para nuestras pequeñas galas de recaudación de fondos. Es callada, es humilde. La terapia la está ayudando a desentrañar los nudos de su inseguridad. Nuestra relación no es la que era, quizás nunca lo sea. Hay una distancia cautelosa entre nosotras, la cicatriz de la herida que nos infligimos. Pero hay momentos en los que me trae un café sin que se lo pida, o cuando la veo explicar con un orgullo genuino uno de los proyectos a un posible donante. En esos momentos veo un destello de la niña que amaba construir castillos de arena, y una chispa de esperanza se enciende en mí. A veces, por las tardes, conduzco el Alfa Romeo rojo por la carretera, sintiendo el viento en mi cabello, tal como Leandro quería. Me siento libre, dueña de mi destino. La herencia que me dejó no fue solo un secreto millonario, fue una llave, la llave para liberarme de la sombra de otros, para encontrar mi propia voz y para redefinir lo que significa ser madre. Creí que al darle a mi hija todo lo que pedía, era una buena madre. Ahora veo que a veces el amor más grande es saber decir no y ofrecer las herramientas para construir, no para presumir. Y ahora les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia, ¿ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en el próximo video que aparece en pantalla. Te prometo otra historia de traición, secretos y giros inesperados que te dejará sin aliento. Gracias por acompañarme.